Me enamoré de una chica, sin saber que la chica estaba loca. Aquella parecía de problemas psíquicos. Después de unos meses yo me di cuenta de la tragedia. La niña muy peluda, bonita, princesa Demetria, se queda con la vergüenza. Mira los labios, extraordinarios labios como los labios de Diana Laquindi. Los dientes brillan, blanquecinos dientes como los de Diana Laquindi. Mira la apariencia tan bonita como la apariencia de Nena Dream. Mira el cuerpazo, mira el pecho, las curvas. En ese caso, Wendy la pija se queda con la vergüenza. Una chica tan elocuente, inteligente, limpia, presentable como Luz María. Un día nos vamos al Parque Nacional. Me dé el bolso para que se lo aguantase. Es cuando en su bolso encontré que tenía una Biblia. Digo, wow, si se parecía inteligente, ¿qué hace con esa tontería? O sea, una bonita niña así inteligente cree en ese dibujo animado. Yo quise manifestar a la chica que yo era de mi tipo. Yo digo, no. Si llego a hacer a esa saber que soy así, ya no me dará oportunidad para el RAN. Ya sabéis que la religión, la creencia en esa tontería de Dios, siempre ha creado amenazas, chantajes. O no puedo salir contigo porque no crees en Dios. ¿Qué tiene que ver? O sea, de ahí parte la dictadura. Si no estás con ellos, te rechazan, te tratan de loco. Intentando sacar a esa chica de esa locura en la que está inserta, esa cárcel mental en la que está, me va a rechazar, dirá que soy demonio, a pesar de que el demonio fue creado por su Dios de la Biblia. Yo aguanté. Si no me van a rechazar porque la religión siempre ha traído competencia. Los católicos dicen, los musulmanes sois falsos, y los musulmanes dicen, vosotros sois falsos. Las iglesias pentecostales dicen, no, católica adora las estatuas, no son reales, venir aquí, nosotros sí tenemos al verdadero Dios. Y cuando trajeron a ese Dios, torturaban a la gente, mataban, para que nuestros ancestros pudieran creer en ese virus que sigue dominando tu mente. Andaban con una espada y una cruz. Aceptabas la cruz, dejaban de matarte. No aceptabas, te mataban. A creer, imposición. Bueno, la chica asistía en Carlos Azú, finalista, tenía que hacer selectividad. Y yo en tercer año de Sociología y primer año de Derecho. Vino a visitarme para que la ayudase con los repasos, filosofía, latín, lengua y literatura. Bueno, en ese mismo día, todo pasó y llegamos a la intimidad y dormimos en casa. ¿Qué pasa? A las 3 de madrugada, el espíritu de locura entra en ella. Me despertó con el ruido rezando. Yo creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Yo digo, pero ¿cómo? ¿Qué locura? Cree en Jesucristo, Hijo único de Dios, y al mismo tiempo dice ser hija de Dios. Pero si Jesucristo es el único Hijo de Dios. Yo salí, me fui a dormir en el sofá. Después en la madrugada tenía que acompañar a la loca, la enferma mental. Me dice, ¿qué gesto has hecho anoche? Te vi despertar como si venías a buscar algo en el comedor y regresar, pero al final no volviste. Es cuando yo le digo que, querida, yo no soporto los espíritus de locura. Cuando te quedaste en el cuarto, ¿con quién hablabas? Me dice, pero ¿de qué va la pregunta? Yo digo, no, ¿con quién hablabas en el cuarto? Ella dice, no, yo rezaba. Yo digo, ¿qué es eso de rezar? Oh, no, hablar con Dios. Yo digo, pero querida, nos han enseñado en clase que la comunicación es el acto de intercambiar palabras entre dos o más personas, pero tú hablas solo, solita en la habitación y dices hablar con Dios. ¿Qué es eso de orar? Ella se extraña. Yo digo, miren, vosotros rezáis a Dios, vuestro Dios es un ser perfecto que no falla. ¿Para qué rezar? ¿No veis que es una falta de respeto? Si estás sin trabajo, hay que estar sin trabajo. ¿Qué es lo que te dice que no es la decisión de tu Dios? Tu madre, tu familiar, tu hijo, tu ser querido está en estado de agonía, tú pides a Dios. ¿Tú no ves que es una falta de respeto a Dios? Tu Dios ya decidió que tu hijo va a morir o tu mamá y después tú dices que no, Dios, por favor, no. Es una forma de decir que Dios, no estoy de acuerdo con tu decisión. No sabéis en qué creéis. Dios es un virus que se fabricó para que el pobre no se rebele. Hay 8.000 millones de habitantes. Los ricos no llegan apenas a 1.000 millones.
el resto son pobres. Y si el pobre quita a Dios de su mente, ya no volverá a soportar palizas, ya no volverá a dar sus problemas en las manos de Dios. La chica se enfureció. Ya sabéis que si no estás con ellos, si mantienes una ideología diferente, y eres Satanás, eres diablo tal. Yo digo, pero ahora me tratas de diablo. ¿Quién creó al diablo? ¿No tu Dios? Todo lo que tu Dios hace es bueno, el diablo es bueno. Dios no puede crear algo malo. Oh, no, Dios fue, Satanás fue un ángel de Dios que desobedeció a Dios. Yo digo, luego tu Dios ya es ignorante. Tu Dios se supone que conoce lo que viene. Luego cuando creó al diablo no sabía que el diablo será diablo. La chica se enfadó, pero ya no tenía forma de dejarme por el buen ran, hasta que yo tuve que sacarla de la prisión. Y hoy en día ella es una persona que piensa de manera normal. Ya no cree en ese virus. No para de felicitarme. La verdad, Cirilo, muy astuto, la verdad. Espero que todo el mundo salga de esto. He perdido muchas oportunidades en mi vida. He pasado más de 18 años sin hacer la vida y tal, enferrado en eso de que fornicación, que si no tienes que fumar sisa, no puedes hacer tatuajes, tal. Es así.